Buenos días, estimados docentes de la Facultad Integral del Noreste. Vamos a iniciar con lo que es este curso denominado Diseño de Programas Analíticos por Objetivos y por Competencias, planificado para los docentes de la Facultad Integral del Noreste. Por favor, estimado licenciado Gerardo Camacho, si puede encender su cámara. Acá tenemos también al director de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, al ingeniero Juan José Lagrava, en representación de las autoridades de la Facultad Integral del Noreste, y también a nuestro disertante capacitador, el licenciado Gerardo Camacho González, a quien le agradecemos su extensiva capacitación a los docentes de la facultad, como también él será docente de algunos programas en el ámbito de educación dentro de lo que es nuestro posgrado. Le cederemos en primera instancia las palabras al ingeniero Juan José Lagrava para que pueda abrir como autoridad en aula lo que es este evento académico. Bien, muy buenos días a todos. Ahora sí, ¿no? ¿Ya me escuchan? Bueno, decía muy buenos días, queridos colegas docentes. Gracias al licenciado Andrea, acá al disertante, al profesor, el licenciado Gerardo Camacho. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad para poder capacitar al plantel docente de la facultad en este tema tan importante que es cómo elaborar un programa analítico, ¿no? Estamos empezando con pie derecho, un nuevo semestre. Pienso yo que es importante esta capacitación porque vamos a poder plasmar tanto nosotros como los docentes a los estudiantes en un programa analítico el contenido de la materia. Vamos a ver qué objetivos, el caso acá creo que es por objetivo y por competencia, la capacitación. Y sobre todo, ¿qué competencia? Yo siempre le digo a los estudiantes, a ustedes no le van a pagar por lo que saben, le van a pagar por lo que ustedes saben hacer. Entonces, si nosotros como docentes plasmamos en el programa analítico de una forma coherente, sistematizada y comprensible para los estudiantes el avance de la materia, creo que es un paso importante que vamos a dar. Y bueno, a nombre de todas las autoridades de la Facultad Integral del Noreste, le doy bienvenida a todos los docentes que están acá, la licenciada Romané Bazán, bienvenida, licenciada, Luis Alberto Hurtado, el ingeniero Hermes Justiniano de Agropecuaria, igual el ingeniero Hernán, la colega Shirley Suárez de Educación, Eliana Cedeño, María Jesús Villanueva de Enfermería, el licenciado Julián Ibarra, el presidente de nuestra corte, y el colega Freddy Paco, que también es director de carrera. Entonces, bienvenido a todos, esperemos que esta jornada que vamos a tener hoy día sea de provecho. Y bueno, consultaba acá Andrea para los colegas que desgraciadamente no han podido estar porque este curso se ha venido postergando en varias oportunidades. La consulta que le hacía si va a estar grabado, entonces lo va a colocar ella, que maneja muy bien todo lo que son las plataformas virtuales, va a hacer un excelente trabajo, Andrea. Va a estar colgada la grabación de esta clase en Classroom para que todos los docentes que no pudieron estar por diferentes motivos laborales o personales puedan acceder a mirarlo este curso de capacitación. No es más, entonces muchas gracias, bienvenido a todos y Dios los bendiga. Muchas gracias, estimado ingeniero Juan José Lagrava, por sus palabras en nombre de todas las autoridades y como autoridad de la Facultad Integral del Noreste. Asimismo, como él hace mención, la clase se está grabando, se subirá a lo que es un aula en Classroom para que puedan hacer el correcto feedback posterior a aquellos docentes que no, por algún motivo o circunstancia, no han podido estar presentes, y también para quienes estén presentes para volver a hacer la retroalimentación. Las clases se han programado hoy de 10 a 12 de p.m. hasta el mediodía, en un formato virtual, así también para el próximo sábado 7 de mayo, previendo el feriado del 1 de mayo, vamos a dar libre, y el 7 de mayo virtual, y para el 13 de mayo bajo el formato presencial en aulas de INEGAS.
¿no? Se ha previsto que nos presten lo que son estas aulas para poder brindar las condiciones al plantel docente de tener un ambiente óptimo para lo que es el desarrollo de este curso en el formato presencial. Finalizado este taller, se brindará a todos los docentes una certificación con el aval de 30 horas académicas otorgado por las autoridades de la Facultad Integral del Noreste, decano, vicedecano, director de carrera y presidente de la asociación ADOFINE, y también nuestro disertante capacitador. Sin más que decir, vamos a ceder las palabras entonces a nuestro capacitador. Muchas gracias nuevamente al licenciado Gerardo Camacho por su extensiva capacitación que nos brindará. Tengan todos y todas muy buenos días. Para mí es grato poder estar en este espacio después de tantas dificultades, vamos a decir, los que hemos tenido para poder desarrollar este curso. Agradecerle a las autoridades, agradecerle a la licenciada Andrea, bueno, y a todo el plantel docente y el equipo de docentes que le ponen el hombro a la universidad, a nuestra Casa Superior de Estudios, para que sigamos adelante trabajando en pos de la mejora de la calidad educativa, ¿no? Me agrada mucho encontrar a gente o a profesionales del área que trabajan justamente y acercan a los estudiantes de manera práctica ese elemento teórico que nosotros usualmente compartimos en salones de clase. El objetivo justamente de nuestras sesiones vamos a tener, les voy comentando la distribución, en un primer momento que la sesión de hoy día va a estar netamente en elementos teóricos. Vamos a ver cuestiones un poco teóricas sobre didáctica, sobre planificación. Vamos a entrar a ver un poco cómo hacemos ahora en entornos virtuales. Yo sé que han estado ahí una sobresaturación de información en el tema de algunos recursos tecnológicos que muchas veces hacen que el profesorado considere o vea que más bien se establece una brecha mucho más grande para poder llegar al estudiante. Y debe ser todo lo contrario. Los recursos digitales y la tecnología nos debe permitir acortar distancia para poder llegar al estudiante con una información de calidad, y justamente es lo que vamos a hacer en nuestra segunda sesión. Vamos a hacer la construcción, o vamos a traer todos esos elementos teóricos, los vamos a actualizar a través de algunas bases de datos que nosotros manejamos y que nos van a permitir encontrar además la información idónea que corresponde y que responde además al contexto actual que venimos viviendo. Y en un tercer momento, que va a ser nuestra clase presencial, vamos a sentarnos a trabajar y hacer el programa, vamos a estructurar nuestro programa. Pero eso sí, les pido todo el apoyo al equipo de docentes que están aquí, que va a haber lecturas de por medio que van a tener que realizarse para que podamos llegar a esa sesión óptima que van a ser 2 horas y poder aprovechar el máximo, ¿no?, nuestro tiempo. El formato se los va a compartir, ya nos ha compartido la licenciada Andrea el formato que están trabajando en la universidad. De todas maneras, voy a compartir uno con ustedes y una guía de trabajo para que podamos hacer la planificación, por un lado, por competencia, y por otro lado, por objetivos, ambos. Yo sé que estamos en ese proceso de rediseño curricular, donde vamos a empezar a trabajar justamente un diseño curricular por competencias, nos vamos a poner a la vanguardia de lo que se está haciendo en todo el mundo, pero también entendemos el desfase que tenemos nosotros en nuestra Casa Superior de Estudios, y todavía tenemos esa asignatura pendiente y estamos planificando por objetivos. Entonces vamos a hacerlo de ambas maneras, pero me interesa que el docente termine, o el profesorado termine, con ambas planificaciones, por objetivos y por competencia. No hay, yo les digo, si bien dentro del formato van a ver un poco el cambio dentro del modelo, nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar ahora, porque si bien estoy trabajando por objetivos, si bien me exigen un trabajo por objetivos, ya yo voy trabajando por competencias, ya lo vengo haciendo por competencias, ya estoy utilizando estrategias didácticas que promueven y están preparando al estudiante bajo ese enfoque y ese modelo por competencia. Bien, en este momento es como cuando yo les digo a todo el equipo y a todo el profesorado que nos acompañan en estos espacios, es momento donde ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran. Es el espacio donde nos conocemos un poco mejor, para que así se genere la confianza para poder interactuar durante todo el proceso. Y aquí me alegra mucho porque no somos 100
no somos 200, aquí nos podemos conocer un poco más de cerca y generar la confianza por si algo no se está entendiendo, por si algo necesita tener un poco más de atención, considéreme que aquí estoy para poder colaborar. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta, estimados docentes, para poder hacer antes de que iniciemos? Buen día, distinguidos colegas y profesor. En la clase presencial, ¿debemos llevar la computadora o nos darán matrices o cuadros prediseñados para poder trabajar? Bueno, les comento algo. Nosotros ya terminando la sesión del día de hoy, yo les voy a pasar el formato, voy a crear un drive, y bueno, y con la licenciada Andrea, le voy a pasar la información para que se las pueda compartir, para que ustedes ya la tengan. Y es decir, ya van a tener el formato en el cual vamos a trabajar nuestros planes y nuestros programas, para que el día que ustedes lleguen ya tengan cierto porcentaje de avance. No vamos a llegar a avanzar de cero, ¿no? Ya tenemos que ir con un porcentaje de avance, y la licenciada Andrea me dirá si es que tenemos el espacio con los ordenadores o el profesorado tiene que llevar su equipo para que pueda trabajar. La idea es que, y el objetivo que tenemos es que el profesorado termine con su plan ese día listo. Dicen Andrea, usted me dirá si nos prestan los ordenadores o tienen que llevar sus ordenadores nuestro equipo de docentes. Si más no me equivoco, ya no hay más consultas, ¿no? ¿Podemos dar por iniciado, estimado Licen Gerardo, el curso? Sí, Licen, una consultante. Lo que le decía, ¿nos van a prestar, INEGAS nos va a prestar las computadoras para que trabajen nuestros docentes o tienen que llevar ellos sus equipos? Sí, precisamente el día jueves se tuvo una reunión con el decano de la Facultad de Tecnología, nos hace mención que nos va a prestar un aula, nosotros vamos a decir cuál de estas aulas va a ser, pero el tema de las computadoras, si me permite por favor confirmar el día lunes, ya para que le avisemos a los profesores si el aula va a contar con las computadoras. Vamos a tratar de que así sea, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estimados colegas, además, yo estoy trabajando con ustedes dentro de la universidad, así que me voy a permitir decirles colegas para que no generemos esa brecha. Voy a permitirme compartir mi pantalla para que podamos iniciar nuestra sesión el día de hoy. Bien, creo que vamos a partir hablando de lo que es y cómo definimos didáctica en educación superior. Siempre me interesa mucho que ustedes entendamos la conceptualización para poder acercar ese conocimiento teórico a la parte práctica. Creo que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar ahora justamente nosotros con el estudiantado, puesto que en los sondeos que tenemos y en los diversos estudios que se han ido presentando, ¿no?, en torno a los programas, en torno al desarrollo de las sesiones que se vienen dando, los estudiantes consideran que hay una brecha todavía entre el conocimiento teórico y el práctico. Entonces, para poder hacer o para poder acercar a esto, es necesario que hagamos uso de justamente la didáctica. Pero, antes de llegar a la didáctica, me permito con ustedes empezar un poco con la mitología griega de Procusto, que seguramente algunos ya lo conocen. Procusto era conocido como Damaste, cuyo nombre era, o se le decía el estirador, era un bandido de Ática, en la península de Grecia, hijo de justamente de Poseidón, dios de los mares, de enorme estatura y fuerza además. Procusto se caracterizaba por un comportamiento bastante amable, ¿no?, complaciente con las personas que llegaban, y justamente les ofrecía hospedaje a las personas que pasaban por ese
por ese camino. Él los acogía muy bien, les invitaba a comer, era bastante amable. Pero resulta que a la hora de descansar, les ofrecía una cama, era de hierro, y justamente la cama nunca se acomodaba al espacio o a la persona que se iba a recostar sobre ella. Si era demasiado pequeño, lo que hacía era que lo amarraba de pies y manos y lo estiraba hasta cortarlo, o sea, hasta deshacerlo. Y si era, en el caso que era muy pequeño, lo estiraba, y cuando era muy grande, o le cortaba los pies o le cortaba la cabeza. Porque la cama era que se podía ajustar a la medida que él quería. Es decir, si bien los recibía muy bien, cuando les tocaba que tenían que descansar, lo que hacía era que los cortaba. Entonces, eso hacía que, y tiene una analogía muy, muy parecida con nuestro sistema, donde nosotros recibimos al estudiante, muchas veces, muy grato, muy ameno, todo, le damos la información, pero cuando sentimos que justamente hay estudiantes que quieren salir de ese formato que nosotros tenemos establecido, empezamos a cortar. Tenemos esa actitud de Procusto, de que no permitimos muchas veces que el estudiante pueda dejar llevar, vamos a decir, su creatividad, y eso lo venimos haciendo nosotros desde nivel inicial. Cuando nosotros a los niños les pedimos que puedan dibujar algo, le ponemos el modelo, y le ponemos el modelo, y le ponemos el modelo, y vamos cortando esa creatividad que él tiene. Y resulta que cuando llega a educación superior, pregrado, le decimos, pero es que ustedes tienen que ser creativos. Y lo mismo nos pasa con el profesorado. Le decimos que tienen que ser creativos, tienen que ser innovadores, tienen que ser investigadores. Y el estudiante ya está acostumbrado a un formato. Al estudiante ya lo acostumbramos a que justamente tiene una estructura y no tiene que salir de esa estructura. Lo mismo nos pasa cuando le decimos, tienen que presentar al profesorado un plan, un programa de investigación, o tienen su plan de clase. Resulta que dicen, ¿y el formato? Y el formato lo quieren copiar tal cual, de repente hasta no le cambian una coma por el miedo a que puedan decirle que ese no es el formato, que no está cumpliendo, que tiene que volver a hacer. Entonces, el mismo sistema se ha ido encargando de que nosotros, de alguna manera, tratemos de encajarnos. No sé si recuerdan esa imagen que se viralizó, donde los niños iban entrando a la escuela como tronquitos y los iban cortando en una sola forma. Y no es precisamente para estandarizar, no es que queremos estandarizar el conocimiento, porque si quisiéramos estandarizar el conocimiento, utilizaríamos diversas estrategias, haríamos uso de la didáctica para que el conocimiento llegue de manera igualitaria y equitativa para todos y todas. Aquí justamente es lo que no funciona, no está pasando eso en nuestro sistema. Pero de la misma manera que pasaba con Procusto, aquí, para que no nos quedemos con esa imagen de que Procusto solamente, y Procusto va a perdurar en toda la historia, aparece Teseo, quien lo enfrenta, lo lleva a caer en una trampa, lo logra que Procusto se acueste sobre su propio lecho para comprobar si su cuerpo encajaba en él, y cuando lo hizo, lo amarró a las 4 esquinas y lo torturó para ajustarlo, tal como sufrieron los viajantes bajo su dominio. Entonces aquí a Procusto se vuelve víctima de aquello que él hacía con los viajantes que los visitaban. Entonces nosotros quiero que cuando tengamos una actitud parecida a la de Procusto, no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, tratemos de quitar esas ideas de que no queremos cortar a la otra persona y no las permitimos sobresalir. Entonces recuerden que va a haber un Teseo por ahí que nos va a decir, lo mismo que estás haciendo te puede pasar a vos. Entonces tratemos de que justamente esas prácticas de Procusto no se evidencien, no estén presentes ni en el ámbito educativo ni en ningún otro aspecto de nuestra vida. Yo, en este apartado que nosotros hacíamos con Procusto, me gustaba llevarlo al estudiante a que pueda, de alguna manera, reflexionar y ver cómo podemos trabajar. Yo sé que no es un hecho fácil que nosotros podamos quitar esas actitudes porque de alguna manera están instauradas en ese imaginario que así debería ser. Entonces yo los invito a que podamos reflexionar sobre nuestro quehacer como profesores, como profesionales del área de educación, para poder cortar esa práctica. Bien, llegamos a la didáctica, y cuando hablamos de didáctica, miren, se nos presenta un gato con una infinidad de palabras, ¿no? Docencia, pedagogía, estudiante,
universidad, educación superior. Esto es lo que quiero en la didáctica, quiero que la apliquemos en todas esas palabras y en toda la extensión de la palabra que tiene la didáctica con la educación superior. ¿Cuál es el origen etimológico de la didáctica? Básicamente, didas enseñar, tecan el arte, ¿no? Es el arte de enseñar. No nos olvidemos de eso. Entonces, cuando ustedes van a empezar a trabajar y vamos a hacer uso de la didáctica con nuestros estudiantes, recordemos que estamos haciendo uso de ese arte para alcanzar, para llegar al estudiante, con ese elemento teórico, con ese conocimiento teórico que tenemos, a la parte práctica. ¿Cuál es, en la didáctica, cuál es el objeto? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, en el concepto básicamente, ¿qué es? La didáctica es una ciencia, su ubicación científica es la educación, donde está situada obviamente en la educación. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué es lo que pretende estudiar la didáctica? Es el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es la finalidad? Obtener la información intelectual en el estudiantado. Por lo tanto, vamos a llegar a definir que la didáctica va a ser esa ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto o con el objetivo de poder promover y obtener la formación del estudiante. Si nos vamos a la didáctica en el aula, aquí nos vamos a encontrar que va a ser ese conjunto de procedimientos que utiliza el profesorado para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí vamos a llegar, ya vamos aterrizando un poco más. Si bien es parte de la educación, vamos a utilizar aquí para optimizar ese proceso. Y cuando hablamos de optimizar ese proceso, vamos a englobar desde las herramientas que utilizamos para poder llegar ahora en este contexto que tenemos con la educación virtual, con la educación sincrónica, vamos a ver qué herramientas nos permiten optimizar ese proceso, pero además qué estrategia y qué técnica estamos utilizando para llegar al estudiante. Bueno, aquí el latín, la didáctica de latín ha dado lugar a los verbos docere y dicere, enseñar y aprender respectivamente al campo semántico de los cuales pertenecen palabras como docencia, doctor, doctrina, discente, disciplina, discípulo. Aquí hay algo que yo siempre me cuestiono cuando nosotros hablamos de nuestro salón de clases y como ustedes podían ver ahí que decía didáctica en el aula. El aula, hasta el término, es bastante coercitivo, vamos a decirlo, porque aula se parece mucho y relacionamos mucho con la palabra jaula. Recuerdan ustedes, ¿no? Cómo es un ave cuando está en una jaula o algún animal cuando está en una jaula. Está prisionero, los tenemos así cortándole todo el tema de la creatividad, no le permitimos volar, no estamos dejándolo que pueda de alguna manera, no vamos a decir vivir en libertad, porque no vive en libertad, vive en un espacio reducido y lo mismo pasa con los estudiantes. Yo les decía, cuando ustedes han visto un ave cuando está en su aula, grita bastante, ¿verdad? Quiere salir. Y se han dado cuenta cuando nosotros estamos con nuestros estudiantes en nivel primario en el salón, cómo hay los gritos, cómo está el silbido, cómo está la bulla ahí. Entonces, de alguna manera nosotros, la palabra aula yo les pido que la cambiemos por salón de clase, ¿no? Es una recomendación para quitarle de repente esa carga negativa que tenemos. Hablemos de salones de clase donde desarrollamos nuestras sesiones, no tanto aula, para que le quitemos y trabajemos esa connotación de repente o ese cierto parecido que tiene con la palabra aula. Como les decía, la didáctica va a ser esa ciencia de la educación que estudia e interviene el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recuerden, algo importante, habla de proceso de enseñanza y aprendizaje, no habla solamente del proceso de enseñar, porque debe haber un resultado y el resultado es la formación del estudiante con ese aprendizaje que nosotros estamos compartiendo con el estudiante. La didáctica es parte de la educación, ubica a la didáctica en las ciencias de la educación, son ciencias humanas, se encuentra situada dentro de las áreas estrictamente pedagógicas y es una de las ramas de la pedagogía aplicada. Cuando hablamos de la pedagogía aplicada, implica que debemos llevarlo a la parte práctica.
Y vamos a hacer aquí una división en la didáctica y vamos a hablar de que la didáctica es teoría, pero también es práctica. En el aspecto teórico, la didáctica está relacionada con los conocimientos que se van a elaborar justamente para alcanzar o para desarrollar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Los conocimientos que nosotros construimos previamente o diseñamos previamente para desarrollar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Mientras que en el ámbito práctico nos vamos a dar cuenta que va a consistir en la aplicación de ese conocimiento que habíamos elaborado en ese primer momento, que era la parte teórica. Y aquí nos dice que va a intervenir o se tiene que dar esa intervención efectiva en los procesos reales de enseñanza y aprendizaje. Algo que me interesa mucho que nosotros recalquemos en este espacio es que en este primer momento que vamos a tener con ustedes de estas 3 sesiones, vamos a hacer uso de qué teoría o de qué parte de la didáctica, de ese aspecto teórico. Porque vamos a construir esos conocimientos o vamos a elaborar esos conocimientos a través de 2 estructuras, que es la planificación a través de objetivos y de competencia, para posteriormente llevarlo a la práctica, a aplicar esos conocimientos y que esa intervención que vamos a desarrollar con el estudiante o con nuestros estudiantes vaya a ser de manera efectiva y vaya a alcanzar ese objetivo que propone la didáctica, que es ese conocimiento intelectual. Asimismo, si bien esa clasificación, o la didáctica, como la dividíamos en 2 elementos, que es la teoría y la práctica, la didáctica la dividimos en la didáctica general y la didáctica especial o específica, ¿no? Vamos a ver que la didáctica general, como tal, va a plantear su elemento en el acto didáctico. Y esto es bastante genérico. Pero cuando hablamos de la didáctica especial, ya aquí justamente dice, se orienta a los diferentes contenidos curriculares de un área concreta, así como por ejemplo didáctica de la lengua, didáctica de las matemáticas, y aquí estuve escuchando, por ejemplo, que tenemos a colegas de diferentes carreras, docentes de diferentes áreas. ¿Cómo o a qué apuntamos con estas 3 sesiones? A llegar a esa didáctica específica, a esa didáctica especial, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿qué asignatura es la que imparte la colega Romané Bazán? Buen día, profesor. Yo estoy dictando este semestre Psicología del Desarrollo Humano. Perfecto. Mire, nosotros entonces aquí planteamos que deberíamos desarrollar nuestro plan en el área de Psicología del Desarrollo Humano, hacer uso de esa didáctica especial para esa área concreta. Y este planteamiento que vamos a hacer y este desarrollo de este plan, de ese diseño curricular, no tiene por qué ser el mismo al que vayamos a utilizar en metodología de la investigación jurídica, por ejemplo, o metodología de la investigación científica. Para nada, porque podemos hacer uso de ese planteamiento general de la utilización para poder desarrollar el acto didáctico, pero necesito ser específico. Yo siempre les he planteado a los colegas y a los estudiantes, justamente porque este módulo lo damos en maestría y los damos en diplomado, que apunten a ser un tanto más específico, hagamos uso más de esa didáctica específica, por ejemplo, del trabajo con algunas características específicas. De repente, ¿no? Quiero trabajar Psicología del Desarrollo Humano, pero la asignatura de Psicología del Desarrollo Humano para personas con discapacidad visual. Entonces ahí dice, ¿no? La gente, a ver, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Van a enseñar ustedes Psicología del Desarrollo Humano solo para estas personas? Voy a diseñar un plan de trabajo, una planificación por competencia o por objetivo, para poder promover y para poder alcanzar ese conocimiento intelectual en estudiantes que tengan estas características. Algunos le llaman, y algunos, o la gente que tenemos de educación aquí, que compartimos la profesión, justamente le llaman adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares que en el ámbito de educación superior muy pocas veces se lo toma en cuenta. Entonces, aquí me interesaría mucho que de repente ustedes, si no logramos, o si no se logra, porque me dicen no tenemos
el estudiantado al cual podamos aplicar eso, pero por lo menos desde el elemento teórico que decíamos, y aquí dividíamos la didáctica en la teoría y la práctica, diseñemos planes, diseñemos programas desde ese aspecto teórico para poder en su momento decir que nuestra unidad, que nuestra facultad, que nosotros como profesionales estamos preparados para poder trabajar con algunos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Yo encantado de poder compartir o de responder lo que se vaya dando durante la sesión del curso. ¿Ninguna? O esto lo estamos volviendo una sesión espiritista, ¿no? Los voy a invocar y nada. Bien, la didáctica general, aquí se ocupa de los principios generales y además de esto es la que nos permite, de alguna manera, establecer ese proceso o dirigir ese proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el objetivo educativo. En el caso que nos comentaba la colega, su objetivo es que el estudiante pueda adquirir la competencia o pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje que tiene diseñado para la asignatura de Psicología del Desarrollo Humano. La didáctica general estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación, ofreciendo una visión de conjunto. Pero habíamos dicho que a nosotros de repente nos interesaba que podamos acercarnos más a esa didáctica especial, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tratamiento didáctico de la diversidad del alumnado según el currículum de la ESO en Cataluña, es decir, de España. Vemos la diversificación de elementos de la comunicación de docente con el estudiante, mediante cómo agrupamiento de los estudiantes, trabajo variado, práctico de investigación, debate, y además hay que hacer las ponencias individuales. Uso de materiales y actividades diversas. En el caso de métodos y estrategias didácticas, metodología activa de descubrimiento, trabajo individual y colectivo, práctica oral y uso de prensa, radio, televisión, y ayudas y profundización. Tenemos actividades de recapitulación o síntesis, trabajo sobre los errores o dificultades y técnicas de estudio y trabajo personal. Es decir, la didáctica, hacemos uso de la didáctica especial para estos tres elementos. Primero, el tema de comunicación. Segundo, los métodos y las estrategias que vamos a utilizar para poder alcanzar ese objetivo. Y tercero, cómo promovemos o cómo ayudamos en la profundización de los conocimientos de este estudiante o de los estudiantes. Ahora, tenemos una clasificación interna de la didáctica, ¿no? Si en el primer momento veíamos la clasificación en didáctica general y didáctica especial, aquí la vamos a ver que además entramos a esa didáctica específica que era la que yo les estaba comentando. La didáctica general se ocupa de los principios y las normas para dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia objetivos educativos para poder promover o para poder alcanzar competencia, estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación, etapa o ámbito educativo, y obviamente va a ofrecer esa visión de conjunto de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero en la didáctica diferencial vamos a aplicar específicamente, dice, a situaciones variadas de edad o características de los sujetos. La didáctica diferencial busca dar respuesta a problemas derivados de la diversidad que tenemos en el estudiante, ¿no? Ustedes saben que nosotros, si bien no logramos hacer un estudio para poder identificar cuál es el tipo de aprendizaje que tiene nuestro estudiante, no sabemos si nuestros estudiantes son kinestésicos, si son visuales, si son auditivos. Recordemos que cuando vamos a hacer uso de la didáctica y vamos a planificar nuestros programas, debemos englobar que nuestras actividades lleguen a todos nuestros estudiantes, tratar de contemplar esa diversidad que tenemos en nuestros estudiantes. Como en el diseño de nuestros materiales, segundo, además, en el diseño de las actividades, de las técnicas, de las estrategias y de las actividades como tal, que vamos a desarrollar con ellos para poder alcanzar ese objetivo que es que él pueda alcanzar o pueda desarrollar la competencia. En el caso de la didáctica especial o la didáctica específica, aquí dice, trata la explicación de normas didácticas generales al campo concreto de cada disciplina o materia de estudio. Es lo que les decía hace un momento de la colega Romané. Entonces, la didáctica general, volvemos a recapitular, nos va a dirigir de manera general, ¿no?, los elementos comunes en la enseñanza y el aprendizaje. En la didáctica diferencial vamos a atender de manera concreta a diversos
problemas o a la diversidad que tenemos en el estudiantado, y en la didáctica especial o la didáctica específica lo vamos a hacer desde una asignatura concreta. ¿Cuál es el objeto de estudio o intervención de la didáctica? La enseñanza, el aprendizaje, la instrucción, la comunicación de conocimiento, la transferencia de conocimiento, el sistema de comunicación que utilizamos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son las bases de la pedagogía? Vamos a ver en un momento, los cuales, perdón, se transforman en las bases de la pedagogía, ¿no? Preguntas, dudas, consultas hasta aquí, disculpen. Muy bien, ninguno. Dentro del ámbito de la didáctica, vamos a tener que, nos dice que su objeto de estudio principal, ¿cuál era? El proceso de enseñanza-aprendizaje, y además esto va a ser su objeto principal, ¿no? No solamente el estudio, sino su ámbito de actividad práctica, donde se aplica justamente la didáctica. ¿Cuáles son las bases de la pedagogía? La formación, la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Estos 4 elementos los vamos a ir desarrollando durante la sesión del día de hoy para que podamos ver que si bien hacemos uso de la didáctica, es importante conocer las bases de la pedagogía para que cada uno de estos elementos o de estas bases nos permitan alcanzar ese objetivo que es justamente que el estudiante vaya a adquirir los conocimientos teóricos y los vaya a relacionar y aplicar en el ámbito práctico. Vamos con la primera base, que viene a ser la formación. En la formación vamos a encontrar que justamente el principio y fin de la pedagogía, su eje y su fundamento, la formación va a ser la cualificación y el avance que logran las personas, sobre todo en sensibilidad, inteligencia, autonomía y solidaridad. Aquí algo importante que me gusta recalcar es que la formación va a ser aquella que queda después de olvidar esa información que nosotros le damos al estudiante. Es lo contrario a lo accidental, a lo inmediato o a lo particular y específico, y en este sentido no se puede confundir con el aprendizaje como tal, sino va a ser aquello. Yo les hago una consulta. Cuando ustedes estaban en su proceso de formación pregrado, ¿recuerdan ustedes algún docente? ¿Qué características tenía o qué recuerdan, por ejemplo, de ese docente que ustedes quedó marcado y consideran que era uno de sus mejores docentes? No me digan el nombre, sino coméntenme qué características tenía esa asignatura o ese docente que hace que ustedes lo recuerden como un docente destacado. Creo que María está con su micrófono apagado. Si lo... Dice Fátima, está su micrófono apagado. María Fátima. Perfecto, lo escucho. Coménteme. A ver, hábleme, no me hable del docente porque no queremos concretamente la persona, sino las características que hacía que usted considera que ese era un buen docente y la asignatura logró con su objetivo, que era que usted alcance ese conocimiento. Yo considero que él era un buen docente porque él no tanto explicaba la teoría de su materia, sino explicaba la experiencia vivida de él como docente. Y entonces él con palabras sencillas hacía que uno pueda entender la materia que daba, era gestión educativa. Y por ejemplo, me acuerdo muy bien su ejemplo que ponía, que la gestión educativa era como llevar un caballo, una carreta. Entonces él decía, si la carreta se está desviando hacia la izquierda, tiramos la rienda del lado de la izquierda. Si la carreta se está desviando al lado derecho, tiramos la rienda del lado derecho y hacemos que la carreta vaya por el rumbo que nosotros hemos diseñado para llegar al objetivo que nosotros hemos trazado, digamos. Ese es uno de los ejemplos que me acuerdo de él, y sobre todo sus vivencias, ¿no?, que él tuvo, en la que él logró realmente el éxito que él tuvo, ¿no? Porque él no era boliviano. Colega, le hago una consulta. Si yo le pregunto, ¿recuerda usted un tema concreto
de la teoría que él facilitaba en su momento? O sea, si yo le digo, remontémonos a, voy a hacer una hipótesis o no sé, un ejemplo, ¿no? ¿Recuerda usted la clase del día lunes tanto, en fecha tanto? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Usted se acordaría de ese conocimiento teórico que él impartía? Sí, me acuerdo. Digamos, un día lunes él pasaba la materia de gestión educativa y bueno, él, su metodología era, no usaba mucho, digamos, la tecnología que nosotros utilizamos ahora, como decir el PowerPoint, o utilizaba el pizarrón, pero tenía muchos conocimientos en la cabeza, ¿no? Entonces, él a medida que iba diciendo, ¿no? Digamos, qué era la gestión educativa, para qué era la gestión educativa. Entonces, la diferencia entre administración y gestión educativa y qué marcaba, digamos, esa diferencia entre las dos cosas que no son lo mismo, ¿no? Porque él decía administrar es, por ejemplo, a una persona le dan los recursos, todos los recursos, y esa persona administra esos recursos de la manera más conveniente. Pero gestión no es administrar recursos que le proveen, sino el gestor busca los recursos. Entonces, si una escuelita está pobre, no tiene techo, no tiene que esperar que le provean el material, sino que él tiene que ir a buscar, a gestionar. Eso, por ejemplo, un ejemplo que me recuerdo de él. Un ejemplo situado en el ámbito práctico. Sí, en el ámbito. Miren, ¿qué quiero recalcar con el ejemplo que nos acaba de dar la colega? Aquí nosotros recordamos, no precisamente, y como decíamos cuando hablamos de la formación, el elemento teórico a veces se nos va. Pero ¿qué nos queda? La formación que ha tenido o que nos ha dejado esa experiencia con ese tipo de docente. Y de repente ahí les preguntaría otros elementos más, ¿no? Como qué característica tenía el salón de clases, cuántos estudiantes eran, para ver si se hacía uso de la didáctica, ¿no? ¿Qué es lo que deseo, qué es lo que quiero escuchar, por ejemplo, a través de esta experiencia? Es que muchas veces la información teórica que nosotros le vamos a dar al estudiante puede ser la mejor que ustedes han seleccionado, pero al finalizar lo que se va a quedar es la formación que ustedes están impartiendo a esos estudiantes, que conlleva justamente el tema de valores, de experiencia. Les decía, la teoría, hoy día la licen María Fátima puede sentarse de frente a su ordenador y buscar qué es gestión y lo va a encontrar y lo va a recordar en 2 segundos lo que es gestión. Pero la formación que le dejó, esa no se la van a encontrar en 2 segundos ni en un libro ni en Google. Entonces, por eso una de las bases de la pedagogía es que nosotros trabajemos y tomemos en cuenta que no solamente la labor del profesorado es acercar ese conocimiento teórico y otorgar ese conocimiento teórico. Porque eso el estudiante, más aún con el tema del desarrollo y el avance de la tecnología, va a encontrar en 2 segundos esa información. ¿Cuál es nuestro papel? Formarlo. Trabajar en esa formación integral, además, que tiene nuestro estudiante. ¿Para qué? Porque eso no se les va a olvidar y eso no va a pasar. Bien, voy a permitirme continuar. Y además, obvio, ¿no? Esta formación no debe ser accidental, sino tiene que estar todo planificado. Por eso les decía que cuando nosotros vamos a hacer uso de la didáctica, tenemos que contemplar todos estos elementos que estamos analizando. La formación, la enseñanza, tenemos que entenderlo como todo ese proceso que desarrollamos con el estudiantado y transitamos desde la teoría hasta la práctica con él. Nos vamos a la educación. La educación se refiere a la interacción cultural, dice, además de justamente al proceso social mediante el cual una sociedad asimila a sus nuevos miembros, incorporándolos a sus valores, reglas, pautas de comportamiento, saberes, prácticas, ritos y costumbres que lo caracterizan, cumple la función de adaptación social, aunque también actúa sembrando inquietudes, preguntas, espíritu crítico, de conjetura y de creatividad.
que les va a permitir rescatar de sí mismos lo más valioso, sus talentos y sus capacidades innovadoras, además de su potencialidad como compasión y solidaridad. Bueno, aquí estamos viendo que el término o la concepción que tratamos de llegar con ustedes sobre educación se amplía mucho más a aquellos que nosotros teníamos entendido, ¿no? Vemos que el concepto de educación es bastante amplio y aquí nos dice, ¿no? Va a ser ese proceso social mediante el cual una sociedad asimila a esos nuevos miembros y esos nuevos miembros van a entrar con qué? Se los va a incorporar con valores, con reglas, con pautas de comportamiento, con saberes que muchas veces nosotros estamos limitando justamente el término, la conceptualización que tenemos sobre educación a ese elemento netamente que contempla ese saber conceptual. Y consideramos que eso es lo importante dentro de este proceso. Y ahí vemos que no. Es un elemento más, es una base más de la pedagogía, la educación, y obviamente no contempla solamente el tema de saberes. Nos vamos a la enseñanza, que de repente va a ser el elemento que ahora recarga o recae, ¿no? Justamente sobre nuestros hombros y la responsabilidad que tenemos para poder alcanzar y para poder, de alguna manera, cumplir con lo que conlleva la base que nos tiene en la pedagogía, que es el tema de enseñar. Señalar, obviamente viene del latín insignare, señalar, mostrar, poner algo insigno. La enseñanza va a ser esa actividad humana intencional, que implica el currículum y tiene por objeto el acto didáctico. Aquí nos dice dos cuestiones bastante claras. Primero, es una actividad intencional que obviamente ha sido preparada de manera anticipada, que aplica el currículum y que va a tener por objeto justamente ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ese acto didáctico. Aquí vamos a ver que la enseñanza va a ser esa actividad educativa específica, intencional y planificada para que el estudiantado pueda adquirir, pueda apropiarse de ese conocimiento, pero además que nosotros lo vamos a hacer a través de el uso de la didáctica, con creatividad, y decíamos, ¿no? Recuerdan ustedes en un primer momento, haciendo uso de esa definición que era, la didáctica proviene de dos voces y es el arte de enseñar. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar a través, o lo que pretendemos alcanzar o promover la enseñanza en el estudiantado, es un acto específico, intencional, planificado, que nos va a permitir de alguna manera, ¿qué cosa? Plantear con creatividad cierta, dice, porción del saber o alternativas de solución a algún problema en aras a su formación personal. La enseñanza que forma, y hablamos hace un momento de la formación, no va a ser aquella que acumula conocimientos en la memoria, sino va a ser aquella que va a propiciar nuevos esquemas de acción lógica, crítica o real. Va a abrirle al estudiante esas nuevas perspectivas y le va a facilitar la construcción y coordinación, obviamente, de nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en algún campo de la vida, de la ciencia, de la cultura o del trabajo profesional. Aquí algo que me interesa mucho es que nosotros veamos y quitemos de alguna manera ese imaginario que teníamos en torno a la enseñanza, que considera que mientras más elementos teóricos le demos, mientras tengamos una sobresaturación en el estudiante con teoría, con nuestras clases netamente teóricas, el estudiante va a aprender más, ¿no? Ese es un elemento que tenemos dentro del proceso, pero recuerden que no es precisamente el objetivo como tal de llenar de teoría, sino el objetivo es, como decía la didáctica, hacer uso de ese arte de enseñar para poder alcanzar en el estudiante esa formación a través de la educación y la enseñanza con los recursos, con toda esa estrategia y ese aparataje que diseña de manera planificada, intencional el profesorado para que el estudiante pueda alcanzar y podamos propiciar además que esos nuevos conocimientos vayan a ser asimilados en él o en ella de manera
óptima. El solamente promover, el solamente facilitar elementos teóricos no ayuda. Es un elemento dentro del proceso, pero no lo es todo. Preguntas, dudas, consultas. Todo claro, profesora. Muchas gracias. Una pregunta. Lo escucho. Bueno, es una pregunta que le voy a hacer que quizá no corresponde al pregrado, pero bueno, en los posgrados nos dicen de que está mal dicho proceso de enseñanza-aprendizaje, que solo se debe poner aprendizaje, uno, ¿no? Por otra parte, por un tiempo, aquí en Bolivia desecharon la didáctica de la currícula, ¿no? Como una materia que ya no era adecuada. Yo en realidad no estoy de acuerdo. Siempre, digamos, he tenido profesores cubanos que ellos me decían, está mal eso porque la didáctica es la madre del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué opina usted sobre eso de ese término, enseñanza-aprendizaje? ¿Es correcto o no? Bueno, seguramente hay diferentes corrientes que nos van a cuestionar y van a interpelar algunos elementos teóricos, para eso está hecha la ciencia, pero desde la experiencia en el ámbito de la docencia, de la educación superior de pregrado y posgrado, para mí la didáctica como docente, como profesor, para mí es fundamental, porque tengo que contemplar tres elementos fundamentales para poder yo desarrollar o para poder promover que el estudiante alcance esa competencia. Hacer uso de la didáctica general, hacer uso de esa didáctica específica para atender a la diversidad, y tercero, la didáctica especial en el caso de mi asignatura. La asignatura que nosotros desarrollamos, por ejemplo, con ustedes ahora de manera virtual, la metodología que se utiliza para poder desarrollar nuestras sesiones no es la misma a la que hacemos de manera presencial, y ahí hacemos uso justamente de la didáctica para analizar el contexto, la diversidad de estudiantes que vamos a tener y en base a eso diseñar nuestra estrategia metodológica. Hacemos uso de la didáctica. Para mí, yo no concibo un docente que quiera desarrollar o quiera alcanzar un objetivo de aprendizaje sin hacer uso de la didáctica y no contemplar ese proceso y esa transición que hace de manera conjunta y que hacemos de manera conjunta con el estudiante para llevar esta teoría a la práctica con los conocimientos. Gracias. Muy bien. Continuamos. ¿Qué otro elemento tenemos que contemplar dentro de las bases justamente que nos decía la pedagogía? Aquí tenemos que ver que en la enseñanza justamente vamos a ver esas estrategias que estaba diciendo que vamos a preparar para que podamos alcanzar esa meta planificada. Estoy seguro que cada uno de ustedes, obviamente, sea por objetivo o por competencia, si es por objetivo, tiene un objetivo que el estudiante debe alcanzar, y si es por competencia, igual, de la misma manera, una competencia que deba adquirir el estudiante una vez que ha terminado su asignatura con ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la finalidad que tenemos? Es que el estudiante pueda llegar a ese objetivo o pueda alcanzar y desarrollar esa competencia que nosotros vamos a desarrollar. Pero obviamente, ¿no? Aquí dice, ¿no? Es muy importante porque intervienen intenciones en este proceso de enseñanza o en la enseñanza que vamos a tener con el estudiante. Intervienen intenciones, aspiraciones, creencias, elementos culturales y contextuales, obviamente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que primero ver el escenario donde vamos a desarrollar, donde vamos a compartir esos conocimientos, para, de acuerdo a eso, obviamente, tenemos que preparar las estrategias para poder alcanzar ese objetivo de aprendizaje en nuestros estudiantes. Ahí abajo dice una frase, ¿no? Enseñar es hacer que el estudiante aprenda. De repente es muy limitado eso. Enseñar, de repente, no es precisamente que el estudiante aprenda solo ese elemento teórico, sino que pueda, además de eso,
llegar a relacionarlo con el ámbito práctico. ¿Cuál es la relación que vamos a tejer nosotros entre la enseñanza y el aprendizaje? La enseñanza no va a tener sentido si no provoca un aprendizaje, obviamente, pero también tenemos que reconocer ese grado de efectividad de la enseñanza que no siempre puede asegurar que la enseñanza sea a causa de todos los aprendizajes. Y les voy a mostrar un pequeño cuadrito donde hacemos la relación entre enseñanza y aprendizaje, y en el primero vemos, ¿no? A positivo significa que hubo aprendizaje, A negativo significa que no hubo aprendizaje, y vemos, si relacionamos E positivo, si hay enseñanza más aprendizaje, ¿cuál es el escenario? ¿Qué resultados obtenemos? Si relacionamos hay enseñanza y no hay aprendizaje, ¿cuál es el resultado que se obtiene? De la misma manera, si no hay enseñanza y hay aprendizaje, ¿cuál es el resultado que se obtiene? Y si hay el E negativo más A negativo, ¿qué resultado nosotros obtenemos? Entonces, ahí van a ver ustedes diferentes criterios y vamos a ver dónde centramos justamente nosotros la responsabilidad para ver ese resultado que podemos obtener. Vamos a analizar el primer caso. Si hay enseñanza positiva y hay enseñanza positiva, perdón, si hay enseñanza positiva y hay un aprendizaje positivo, ¿cuál sería el resultado? Ese es el escenario ideal, ¿verdad? Es el escenario ideal que nosotros deseáramos o deseamos tener. Porque hay la presencia de la enseñanza y hay la presencia del aprendizaje. Pero tenemos que ver que muchas veces ese escenario no es posible. Y en el caso de que sea posible, debe cumplir con esos requerimientos que estábamos hablando hace un momento, ¿no? La planificación, la intencionalidad, el uso de la estrategia para que nosotros podamos llevar a cabo este escenario, que es el que todos deberíamos tener como objetivo desarrollar o alcanzar, que es que si hay enseñanza, debe haber aprendizaje, pero ese aprendizaje debe responder a esa enseñanza y debe cumplir con esa enseñanza que se tenía planificado. Pero aquí también se da que justamente es donde no hay precisamente esa relación entre la enseñanza y ese objetivo de aprendizaje que teníamos y el aprendizaje que el estudiante llega a obtener. Por ejemplo, nos dice, ¿no? El profesor ha pretendido enseñar una cosa, o el profesorado ha pretendido enseñar un objetivo como tal, pero el estudiantado ha aprendido otra. Cuando una clase se propone un ejemplo para ilustrar una lección importante, resulta que los alumnos recuerdan el ejemplo y olvidan de alguna manera lo importante. Pero hubo enseñanza y hubo aprendizaje. Siempre tomo este ejemplo. Estamos toda la mañana hablando sobre educación ambiental, y damos ejemplos de educación ambiental, y salimos y resulta que la práctica que tenemos, o donde nos tocaría aplicar ese elemento teórico en nuestra vida real, no lo hacemos, y el estudiante, ¿qué va a pasar? Si yo hablo todo el día sobre manipulación, de repente la basura, hablo sobre el uso de o el cuidado del medio ambiente, y me ven en la práctica que no hago eso, ¿cuál es el aprendizaje que tiene el estudiante sobre eso? ¿Hay aprendizaje o no hay aprendizaje? Sí, va a haber aprendizaje. Pero cuando lo llevamos al escenario práctico, ese aprendizaje va a ser positivo o negativo. Y eso, de repente esto es muy subjetivo llevarlo a esos escenarios. Pero no va a cumplir con el objetivo que tenía yo. Mi objetivo era que el estudiante aprenda sobre el cuidado del medio ambiente y de repente el manejo o el cuidado de suelos y el manejo de basura. Cuando lo llevé al ámbito práctico no pasó eso. ¿Hubo un aprendizaje? Sí. El estudiante aprendió que muchas veces lo que decimos no corresponde con lo que hacemos. Entonces ahí tenemos nosotros que tener bastante cuidado cuando estamos trabajando con un objetivo concreto de aprendizaje. No podemos desviar la atención, y lo mismo nos pasa ahora en nuestras sesiones, con un ejemplo más concreto, cuando estamos tratando de enseñarle al estudiante un objetivo que de repente puede ser teorías del aprendizaje, y resulta que les enseño a utilizar una herramienta tecnológica para poder alcanzar ese otro objetivo que era las teorías del aprendizaje. Resulta que el estudiante se queda con el aprendizaje del recurso tecnológico y no adquiere como tal las teorías del aprendizaje que nosotros pretendíamos.
¿Hubo aprendizaje? Sí. ¿Cumplimos con el objetivo? No. Pero hubo un aprendizaje, me van a decir. Sí, siempre va a haber un aprendizaje. Pero tenemos que tomar en cuenta que según lo que venimos hablando y conversando, debe ser un acto planificado, obviamente, y analizado con e intencional además, donde se planifican las herramientas, los instrumentos, las técnicas y las actividades que vamos a desarrollar para que alcancemos ese objetivo. El objetivo no es que aprendan sobre las herramientas tecnológicas, el objetivo es que aprendan sobre las teorías de aprendizaje. Por lo tanto, ese objetivo no lo debemos perder, no debemos perder ese horizonte hacia dónde va. En el segundo caso, vemos que justamente habiendo enseñanza, pero no produciéndose el aprendizaje previsto, también encontramos dos situaciones. En la primera, la causa de no aprendizaje es un defecto en la enseñanza, se ha producido la enseñanza de forma deficiente y no ha logrado provocar el aprendizaje deseado. Esto conlleva, obviamente, ¿no?, que primero no se tenía planificado de manera intencional, de manera anticipada, esta sesión o este procedimiento que pretendían desarrollar con el estudiante, y eso hace que obviamente no se vaya a lograr o no vaya a provocar ese aprendizaje planificado. Aquí dice, ¿no? Ejemplo, sí se ha explicado con desorden la manera de proceder en buscar palabras en el diccionario y no se ha aprendido bien el algoritmo porque no se ha enseñado el uso de las palabras guía que se encuentran en la esquina superior de cada página. Yo sé que esto es un ejemplo bastante obsoleto, lo vamos a decir, pero es para poder aterrizar con un ejemplo donde se puede dar que hay enseñanza, pero no hubo aprendizaje porque no se planificó, no se diseñaron las estrategias para poder alcanzar ese objetivo de aprendizaje. Entonces, eso puede pasar, muchas veces le decía, y decimos el profesorado, pero nosotros compartimos, dimos la sesión, fue una sesión magistral donde yo expliqué cómo se desarrolla esto, pero justamente de repente no se contempló ni la diversidad de aprendizaje, ni la diversidad de estudiantes, como vemos ahí en este caso, o no se planificó la secuencia o el método que voy a utilizar para llegar de ese objetivo de ese punto de partida a el objetivo de aprendizaje que nosotros teníamos planteado. Obviamente, como nos dice en esta plantilla, que muchas veces en la enseñanza no se contempla justamente ni la motivación ni la diversidad que tiene el estudiante en torno a justamente el aprendizaje, ¿no? Miren, aquí nos ha pasado, o nosotros muchas veces no contemplamos, y me van a decir, sí, pero que tengo una cantidad bastante alta de estudiantes, no puedo aplicar a cabalidad justamente como usted lo plantea. Lo que nosotros tenemos que hacer es, no le voy a decir hagan estudio de caso de cada estudiante para que tengan un file, y a partir de eso puedan diseñar estrategias para cada uno de ellos. No, sino hagamos uso de la didáctica y diseñemos esas estrategias de manera que, si bien el estudiante o el conocimiento que voy a compartir con el estudiante es teórico, tengamos o contemplemos los diversos elementos o las diversas actividades que van a hacer que el estudiante pueda alcanzar ese propósito o ese objetivo de aprendizaje. En un momento más les voy a mostrar una pirámide, que a partir de la pirámide vamos a ver qué tipo de estrategias y recursos podemos utilizar para poder alcanzar ese aprendizaje en el estudiante. Nos vamos al tercer caso. Siempre es importante siempre es importante que contemplemos la diversidad de aprendizaje que tiene el estudiante. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos de alguna manera prever esa situación. No creamos que todos los estudiantes que van a ir, que todos pueden, que todos son auditivos, o que todos son visuales, o que todos son kinestésicos. No, tomemos en cuenta que va a haber una diversidad, que cada estudiante tiene justamente su estilo. En el tercer caso, donde no hay enseñanza, pero sí hay aprendizaje, ¿se da realmente un aprendizaje sin que haya propuesto por algún agente exterior un acto de enseñanza? Esta situación responde al modelo de
autoaprendizaje, pero como nadie obtiene de la nada ningún aprendizaje por sí solo, hará falta la presencia indirecta o remota de alguna gente que haya facilitado el material necesario para conseguir el resultado. No está muy claro que no haya habido una enseñanza en este caso. El mejor ejemplo es la enseñanza a distancia. Aquí algunos les voy a poner como ejemplo. Cuando ustedes se compraron su dispositivo móvil, su celular, ¿cómo aprendieron a utilizarlo? ¿Alguien les enseñó? ¿Hubo el que vende, les dijo, mire señor, así funciona su teléfono, les voy a enseñar, este es el menú, usted tiene que ir aquí para mandar esto? ¿Le enseñaron así? No, No, no nos enseñaron nada. ¿Qué hace uno? Toman Aprender el solo. teléfono y ¿qué hacen después? Purgarlo, Ya, comienzan, y cuando navegar. hay algo que no queda muy claro, ¿qué hacen? comienzan a manipular cada una de las teclas y ahí va descubriendo para qué sirve cada cosa. Ya. ¿Ustedes no leyeron en la instrucción, el manual que lleva el celular? No, tampoco. Tampoco. Y eso, o sea, lo aprendieron, o sea, ustedes a través de la experiencia. Sí. Sí, a través de la experiencia. Me parece interesante, ok. Pero, a ver, ¿vieron en algún momento para qué servía el celular? ¿Alguien les mostró para qué servía el celular? ¿Dónde aprendieron sobre el uso del celular? En la vida diaria. Ya, pero La- se imaginan, yo les voy a dar un ejemplo. Si ustedes les dan a un niño un celular, ¿qué hace el niño en eso? Y estoy hablando de un niño de 3 años, por ejemplo. ¿Qué hace con el celular? Lo mismo que hicimos nosotros. Comienza a investigar, a apretar cada uno de los iconos y va descubriendo por sí solo. Ya, pero esto también responde a una imitación que ha visto cómo otra persona utilizaba, ¿verdad? Y también en algunos casos, pero en otros no. Si nosotros le damos el dispositivo a un niño así, él lo puede utilizar como carrito, lo puede utilizar para envolverlo, si no ha visto cómo se utiliza el dispositivo móvil como tal. Lo que me voy es que lo que nosotros creemos que no nos han enseñado, que nadie nos enseñó, que no hubo esa enseñanza presencial a la cual nosotros justamente a veces nos limitamos cuando decimos proceso, enseñanza, aprendizaje, la presencia, o es la presencia de alguien que les dice cómo se hace o cómo se debe desarrollar algo. Usualmente estamos limitándonos a eso, porque ahí vemos el autoaprendizaje, vemos mucha gente, por ejemplo, que dice, yo aprendí inglés de manera autodidáctica, yo aprendí a utilizar el dispositivo móvil de manera autodidáctica. Háblale, pues estoy en clase. No hubo la presencia de alguien físico para enseñarles a utilizar algo, pero sí hay justamente otro tipo de características que se han planificado para que usted pueda desarrollar. La gente que dice, yo aprendí inglés viendo tutoriales. Hubo enseñanza. Hubo enseñanza porque hubo alguien que les estaba enseñando desde el otro lado, no precisamente para que él concretamente diciéndole, bueno, Gerardo, usted va a aprender a partir de esto, sino iba mostrando su método que él utilizaba para poder impartir su clase. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros compramos, y yo les daba un ejemplo con el dispositivo, si bien lo aprendemos a utilizar, si ustedes en su vida hubieran visto un dispositivo móvil, lo mirarían de todos los lados y no sabrían cuál es el uso y tratarían de buscar la información para que ustedes puedan aprender a utilizar. Y ahí aparecen los manuales, aparecen los videos. Varios estudiantes o docentes me decían, o sea, cuando no sé utilizar algo, busco un tutorial en YouTube o leo un libro o leo algo que me ayude a profundizar mi conocimiento sobre justamente eso que estoy tratando de aprender. Entonces, sí hay presencia de enseñanza, sí hay. Aunque nosotros digamos, no hubo presencia de enseñanza, hay presencia de enseñanza, no con esa, de repente, ¿cómo lo vamos a decir? Mirada tradicional, pero sí hay. Y el estudiante cuando nos dice, yo aprendí solo, sí, ¿qué hizo usted? Ah, es que yo leí el libro de tanto. Bueno,
para que alguien haya escrito un libro, ya había un objetivo y ya estaba diseñado para que alguien aprenda algo a partir de eso. Entonces, ese escenario que nosotros muchas veces planteamos donde decimos, no hay enseñanza y sí hubo aprendizaje, no hubo ese aprendizaje tradicional que nosotros esperábamos ver, pero sí hubo esa enseñanza desde algún otro agente que hace que nosotros podamos adquirir o podamos aprender. Y por último, nos vamos a este último caso. Bueno, aquí nos dice, ¿no? También se puede dar un aprendizaje si una enseñanza formal se trata de un aprendizaje ocasional obtenido por la experiencia en contacto con un medio, sin intencionalidad explícita por parte de nadie. El resultado es un aprendizaje para la vida, fortuito, incidental, y habrá que reconocer, dice, que muchas cosas se han aprendido de esta manera, nadie nos las ha enseñado voluntariamente, y sin embargo, la hemos aprendido. Pero recuerden que en la didáctica y en la educación no nos interesa analizar ese aprendizaje fortuito o incidental. Nos interesa analizar y estudiar ese proceso o ese escenario planificado. Y en el cuarto escenario, donde nos dice no hay enseñanza, no hay aprendizaje, bueno, esto a la didáctica no le interesa estudiar, ¿no? Porque es un espacio donde no hay ese proceso, donde no se va a dar ese proceso, donde no conjuegan estos dos elementos, por lo tanto, a la didáctica no es parte de su objeto de estudio. Algo que nos interesa mucho aquí, y hablamos es de, cuando hablábamos de ese aprendizaje que se daba sin una presencia tradicional de la enseñanza, hablamos también del aprendizaje autónomo, de la autonomía del aprendizaje, donde nos dice que el aprendizaje autónomo tutorizado va a ser una de las características que pretenden alcanzar en el nivel superior. Para esto, Torres y Quiles nos dicen que el principal protagonista en la educación superior va a ser el estudiantado. Esta redefinición que hacemos del escenario universitario implica ¿qué cosa? Atender a los componentes cognitivos, afectivos y emocionales, motivacionales del aprendizaje. Entonces, veamos nosotros que es importante no solamente trabajar la autonomía del aprendizaje, sino despertar en el estudiante justamente ese aprendizaje activo que nosotros vamos a analizar en un momento. ¿Qué es el aprendizaje? Significa adquirir o apoderarse de algo, viene del latín aprendere, hacer lo suyo, apoderarse de eso, y va a ser ese proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Vamos a entender que el aprendizaje va a ser esa adquisición de esa nueva conducta, pero también va a ser la pérdida de una conducta anterior. Si yo utilizaba una estrategia específica para poder aprender algo, ahora me doy cuenta a través de cuando se me han enseñado sobre técnicas de estudio de repente, que voy a modificar o voy a perder esa conducta anterior, voy a modificar como tal esa conducta anterior para adquirir esta nueva y poder mejorar justamente mi aprendizaje a través de esa nueva técnica que me acaban de compartir o impartir. La tarea didáctica, y aquí dice, no consiste solo en enseñar, sino en crear las condiciones para que el estudiante pueda aprender. ¿Y qué entendemos por aprender? Va a ser realizar un proceso en el cual tiene un lugar un cambio o una modificación de la conducta persistente, normalmente positivo para el organismo y como consecuencia de algún agente exterior o la persona que va a aprender o de la persona que aprende. Pero este aprendizaje que nosotros siempre quiero que lo proyectemos en ese escenario planificado, donde la tarea del profesorado, si bien es compartir, enseñar e impartir ese conocimiento, debemos llegar a ese objetivo que es que el estudiante pueda aprender. Y aquí les decía, ¿no? Si bien es importante que el estudiante pueda adquirir ese conocimiento, es aún más importante para el profesorado trabajar en el estudiante el aprendizaje activo. ¿Qué entendemos por aprendizaje activo? Va a ser esa estrategia que va a propiciar una actitud en el estudiantado en nuestros salones de clase en contraposición a lo que pasa con este método que de repente estamos haciendo uso ahora, que es netamente la exposición, donde el estudiante se vuelve un aprendiz pasivo y el estudiante se va a limitar
justamente a tomar la nota de lo que nosotros compartimos a través de nuestro dispositivo, a través de nuestro slide, a través de la pizarra. Aquí nos dice Bowell y Eason, nos plantea que el proceso en el que compenetra al estudiante, en el aprendizaje activo, definiendo el aprendizaje activo, a que el estudiante se compenetre a realizar cosas, pero además piense en las cosas que está realizando. No solamente eso, ¿no? El aprendizaje activo obviamente tiene varios elementos que hacen interesante e importante este procedimiento, porque va a mantener un mejor nivel de atención, va a facilitar la adquisición de los conocimientos, va a haber una comprensión más profunda de los conceptos, de las definiciones, de la teoría como tal de la asignatura que estemos compartiendo con él. Va a haber una retroalimentación mucho más rica en cuanto a la interacción que vamos a tener entre docentes y estudiantes. Vamos a contemplar los estilos de enseñanza, pero además va a haber una actitud positiva ante el aprendizaje de esos nuevos elementos teóricos que tratamos de que el estudiante pueda adquirir. Ya les dije, además de la mayor grado de interacción que hay entre estudiantes y docentes, hay una interacción mucho más fluida en las sesiones de clase entre los pares, entre estudiantes. Y obviamente, ¿no?, el trabajar con el aprendizaje activo genera bastante beneficios para el profesorado. Asimismo, el aprendizaje activo se va a alcanzar a través de estrategias que promuevan este aprendizaje activo, pero también presupone costes importantes para el profesorado, ¿no? Un coste en tiempo, en la preparación, que muchas veces es la mayor dificultad que tenemos con el profesorado, en cuanto al tiempo para la preparación de nuestras sesiones de clase, el coste emocional que conlleva para el estudiantado, y el aprendizaje activo muchas veces aquí no siempre va a ser el ideal en todo el estudiantado. Pero tenemos que contemplar que es importante que nosotros promovamos en el estudiante este aprendizaje activo. Porque si bien en un primer momento podemos diseñar estrategias que pretendan alcanzar este aprendizaje activo, vamos a ver que hay una resistencia a la participación de los estudiantes para poder alcanzar su aprendizaje activo. Para poder alcanzar o para poder promover ese aprendizaje activo en los estudiantes, es bueno y es importante que diseñemos nuestras estrategias tomando en cuenta la diversidad que tenemos en nuestros salones de clase. Y ahí vamos a ver, según la estrategia, según el cono de aprendizaje de Edgar Dale, que nos ayuda a que nosotros podamos trabajar en el estudiante ese aprendizaje activo, vemos que muchas veces nuestras actividades no llegan a alcanzar ese objetivo que teníamos, que era despertar en el estudiante ese aprendizaje activo. ¿Cómo lo hacemos? Miren, después de 2 semanas que nosotros compartimos de repente la información que estoy compartiendo con ustedes ahora a través de esta sesión virtual, después de 2 semanas que vamos a tener, si solamente hay una lectura, o es decir, una actividad verbal en el desarrollo de estas sesiones, y la información que trabajamos es netamente a través de una lectura, a través de la escucha o a través de la observación, vamos a alcanzar ¿qué porcentaje de aprendizaje? 30%. Es decir, el estudiante va a recordar en un lapso de 2 semanas solo el 30% de esa información. Pero si además de esa lectura que le dimos, de la exposición que se tuvo con el estudiante, donde él escuchó y donde además vio y lo llevamos a que pueda de alguna manera ver o relacionar estos hechos que vio en una lectura, en un video, lo vemos y lo aterrizamos en un ámbito real, el estudiante va a recordar un 50%, porque pasamos de esa actividad verbal, que era la lectura, la escucha y la visión, de repente, la observación, perdón, de la información. Seguimos trabajando con un estudiante un aprendizaje pasivo, porque no hemos logrado que él, de alguna manera, trabaje con esa información. Solamente está siendo receptivo con esa información. Y aquí nos dice, y nosotros teníamos como objetivo, que era despertar en él ese aprendizaje activo. ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que empezar a plantear actividades donde el estudiante pueda, de alguna manera, no solamente ser receptor, sino participar a través de, puede ser un debate, a través de una conversación, a través de generar ese espacio sincrónico, vamos a decirlo, o asincrónico también, donde el estudiante pueda exponer y pueda, vamos a decirlo, pueda convertir esa información que vio, que leyó, que escuchó, en algo que él está ahora transmitiendo. Entonces, ahí vamos a lograr ya un 70% va a recordar el estudiante esa información que se le había compartido. Pero si queremos llegar a un 90%, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que el estudiante pueda, de alguna manera, estar en un contexto real, aplicar ese conocimiento, porque no solamente lo va a decir, sino lo va a hacer. Es una actividad pura donde el estudiante ya ha tenido que primero leer, escuchar, ver, transformar eso en su información, en su léxico, acomodarlo, ¿no? A ver, nosotros hemos utilizado de repente ese andamiaje para que esa nueva información se acomode, lo transformamos en lo que él pueda desarrollar, lo pueda hacer ahora, y si queremos llegar al 100% de ese conocimiento, lo que tenemos que plantear es que el estudiante pueda enseñar. Y eso lo traemos como ejemplo con ustedes. Cuando ustedes tienen que desarrollar o cuando ustedes tienen que impartir una clase, tienen que leer, tienen que ver, tienen que asimilarlo, esa información, tienen que desarrollarlo en un ámbito práctico y cuando les toca enseñar, ahí podemos decir que el estudiante, esa información o el profesorado como tal, va a recordarlo en un proceso posterior a las 2 semanas. Preguntas, dudas, consultas. ¿Toman en cuenta ustedes, o bueno, seguramente el cono del aprendizaje tampoco es que es la panacea del nuevo conocimiento, para nada, pero toman en cuenta que al momento de diseñar sus estrategias, al momento de planificar sus sesiones de clases, contemplan estos elementos que yo les acabo de mostrar, estas actividades? Si nosotros lo hacemos a través de justamente esta situación o este cono que les presento, ¿recuerdan que yo les hablaba de la diversidad de estudiantes que tenemos y los estilos de aprendizaje que tiene el estudiante? Mire, si solamente cuando trabajamos con estudiantes que tienen o que son más visuales, recuerden que solamente va a recordar el 20%, perdón, el 30% de esa información. Y en nuestros salones de clase vamos a tener que son visuales, son auditivos, otros son kinestésicos. Ok, si solamente tenemos estudiantes que son un tanto más auditivos, vamos a ver que el 10%, pero lo puedo acompañar con otra información o con otra actividad donde él pueda escuchar, pero además pueda manipular, pueda desarrollar una actividad para que yo pueda trabajar de manera equitativa, sin decir solamente me voy a centrar en la lectura, en darle material para que lean, porque mis estudiantes son más visuales. Resulta que esa información en un periodo de tiempo superior a las 2 semanas, no vamos a seguir o no va a mantener esa información. En cambio, si nosotros planificamos de esta manera y orientamos nuestras estrategias metodológicas con cada uno de estos elementos, vamos a desarrollar el aprendizaje activo, pero además vamos a promover ese aprendizaje autónomo en el estudiante. Sí, la palabra. Disculpe Sí. que participe mucho. Bueno, yo sí, cuando trabajo con los estudiantes, hago 2 clases, digamos, de estrategia, ¿no? Una, que es la exposición del docente, ¿no? Como dice la normal clase que... Y luego planifico las exposiciones de los estudiantes a través del Zoom, igual como si fuera el docente el que está pasando la clase. Y cuando ellos elaboran, digamos, su presentación, tomo en cuenta todos los aspectos de la elaboración de la presentación. Por ejemplo, desde el tipo de letra que utilizan, el fondo de pantalla,
las imágenes que acompañan a su presentación, si están acorde a lo que están exponiendo. También tomo en cuenta, digamos, el tono de voz, el volumen de su voz, sus ademanes que hacen cuando están exponiendo el tema, y también el conocimiento que han adquirido, si realmente el concepto que han puesto en la presentación realmente la entienden, o sea, han entendido la teoría. Todo eso tomo en cuenta, digamos, en sus presentaciones. Y les explico claramente a ellos que o sea, cuáles son esas, se me va la palabra, bueno, los parámetros que yo tomo en cuenta para la evaluación de esas exposiciones. Y esas exposiciones no son una sola vez al semestre, sino trato de que por lo menos demos 2 rondas de exposiciones en los temas con los estudiantes, ¿no? Y a veces cuando ellos ven que su presentación no me ha satisfecho, ellos automáticamente me dicen, ¿me puede dar una oportunidad más de que yo vuelva a hacer? Y yo les doy las 2 o 3 oportunidades que ellos me piden, porque considero también esa situación de su ritmo, de cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. En otros casos, reconozco que muchas veces lo hacen mejor que yo. Gracias. Bien. Algo que me parece súper, algo importante que hay que reconocer cuando nosotros trabajamos a través de las exposiciones, como experiencia, ¿no? Con estudiantes justamente en la asignatura de Pedagogía Social, es que nosotros, les voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Pero también es importante que lo veamos, que desde otros escenarios también se pueden replicar. Si bien el momento de cuando el estudiante tiene que compartir la información con sus compañeros a través de una exposición, hay una planificación previa que hacemos nosotros, ¿no? Y en esa planificación previa, yo, por ejemplo, les daba, ¿no? Ok, ustedes tienen que exponer sobre pedagogía social, concretamente un tema específico, pero las referencias bibliográficas se las otorgamos nosotros. Nosotros les otorgamos una base para que ellos puedan, a partir de eso, y obviamente esa base que le planteamos dentro de los elementos teóricos, las referencias bibliográficas, hacen que esté enmarcado eso en el marco de nuestros contenidos que nosotros teníamos planificados para desarrollar, pero además con la teoría que ya se tenía planificada que el estudiante tenía que revisar. Yo les daba a mis estudiantes, tienen para poder presentar su trabajo, obviamente lo hacíamos con tiempo, con anticipación, se les daba, ¿no?, como 5 referencias mínimo que tenían que ellos manejar, que yo se les otorgaba, y ellos tenían que incrementar, duplicar justamente esas referencias bibliográficas para que puedan compartir sus compañeros. Así nos asegurábamos que primero cumplían con el objetivo que teníamos de aprendizaje a través de esa unidad o a través de esa temática o desde ese temático, pero además ellos tenían que buscar otras fuentes de información para implementar o para poder ayudar a que el estudiante tenga más conocimiento. Entonces nos ayudaba bastante, yo recuerdo esas experiencias porque no había además el manejo de yo me aprendo una sola parte de la información, vos otra parte de la información, lo hacíamos, recuerdo, al azar, porque el manejo era de manera, para el grupo debía manejar todos los contenidos, no había esa diversificación o esa separación de nos aprendemos la primera, vos la segunda, la tercera y la división, no funcionaba eso, ¿no? Me gusta en la otra sesión que veamos, les voy a mostrar primero de dónde conseguimos la información, las referencias bibliográficas que obviamente hayan pasado por un filtro científico, y segundo, vamos a ver cómo nosotros tenemos que diseñar nuestras sesiones a través de estos espacios virtuales. Por si acaso, una vez que termine nuestra sesión, este pequeño material que les voy pasando se los voy a compartir, pero además de compartirles estas presentaciones, les quiero compartir información que es necesaria para la siguiente sesión que ustedes deben manejar o que deben leer. Son como 5 documentos que les voy a pasar para que lo vayan leyendo, por favor, en la tranquilidad de su hogar, y que en la siguiente sesión les voy a pedir, no hay ninguna evaluación ni nada de eso, sino que son importantes para que nosotros podamos de alguna manera desarrollar los objetivos que tenemos en la siguiente sesión. Bueno, en las estrategias, si bien estábamos viendo las estrategias que podemos utilizar a través del cono de aprendizaje, vemos que hay estrategias de aprendizaje específicas que nosotros podemos utilizar para poder alcanzar ese aprendizaje en los estudiantes, ¿no?
Aquí Weinstein, Usman y Durkheim nos planteaban algunas estrategias cognitivas o estrategias de aprendizaje que van a integrar pensamientos y comportamientos que van a promover la adquisición de la información y la integración con los conocimientos previos que tiene el estudiante, ¿no? Vamos a ver las estrategias cognitivas, son aquellas que, por ejemplo, son estrategias de repaso, de elaboración y organización de la información, además del pensamiento crítico. Las estrategias metacognitivas son esa planificación, control y regulación de las actividades realizadas durante el aprendizaje, y la estrategia de regulación de recursos son aquellas que hacemos en cuanto a la organización del tiempo y el ambiente de estudio, regulación del esfuerzo, el aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda. Es importante también que con el estudiante, y creo que tenemos en varias de nuestras carreras, una de las asignaturas previas, o por lo menos que se tenía en su momento, eran las técnicas de enseñanza y aprendizaje. Nosotros es bueno que diversifiquemos no solamente las técnicas o las estrategias que utilizamos para compartir el conocimiento, sino las estrategias que el estudiante debe utilizar para poder adquirir ese conocimiento. Y ahí nosotros podemos diversificar con las tareas, ¿no? No solamente pedirles que me vayan a hacer un mapa conceptual, sino diversificar justamente esos modos o esos recursos que el estudiante tenga que utilizar para poder aprender ese conocimiento. Y ahí vamos a ver que podemos dividirlo en las cognitivas, las metacognitivas, y además es importante enseñarle en su momento esas estrategias hasta de regulación de recursos que el estudiante debe tener para poder obtener ese conocimiento. Bueno, aquí estábamos viendo con la finalidad teórica, la finalidad práctica, se nos ha pasado esa presentación. Voy a permitirles compartir, aunque nos queda solo 10 minutos ya, otra presentación en torno a lo que nosotros podemos trabajar en los espacios virtuales, cómo tenemos que diseñar justamente o cómo nosotros podemos hacer uso de las estrategias o las teorías de aprendizaje en espacios virtuales. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, perdón? Educación virtual en la educación superior es importante. Aquí les decía, si bien estuvimos viendo hasta hace un momento, vimos que era didáctica, vimos un poco cuáles son las bases de la pedagogía, vimos los elementos o esas pequeñas operaciones para contemplar y de alguna manera empezar a diseñar nuestras sesiones tomando en cuenta esos elementos, ver como punto de repente, no principal, pero como objetivo que podemos tener el aprendizaje autónomo a través del aprendizaje activo en los estudiantes. Y es bueno prever cómo nosotros podemos ahora, en este contexto que vemos o que estamos viviendo con la educación virtual, la educación sincrónica, la educación asincrónica, cómo podemos hacer uso de esas teorías. Y aquí aparecen 3 teorías de aprendizaje en espacios virtuales: la teoría de la Gestalt, la teoría cognitiva y la teoría constructivista, que seguramente si vemos a gente que es del área de educación aquí o del área de psicología, lo conocen a profundidad cada una de ellas. Así que vamos a tratar de ver cómo podemos hacer uso nosotros de estas teorías para desarrollar nuestras sesiones y promover el aprendizaje en los espacios virtuales. La teoría de la Gestalt estudia la percepción y su influencia en el aprendizaje. Aquí tenemos que tomar en cuenta que el diseño visual de los materiales de instrucción para utilizar en la red debe basarse en principios o leyes de la percepción, como el contraste, figura-fondo, la sencillez, la proximidad, la similaridad y la simetría y el cierre que hacemos en cuanto a el diseño para poder, el diseño de nuestros materiales para poder compartir esa información. ¿Cuáles son las pautas para el diseño de instrucción en la red basadas en la teoría de la Gestalt? Nitidez de la información presentada en primer plano, gráficos sencillos para presentar la información que tenga relación entre sí, de tal manera que se pueda captar fácilmente su unidad o la conexión que existe entre ellos. Esto va desde el diseño, como veíamos, ¿no? Figura, fondo, colores, tipo de fuente, que ya nos comentaba un poco la Licen María. Utilizar discretamente los colores, la animación, los destellos intermitentes u otros efectos que vayan a servir para llamar la atención hacia ciertas frases o del texto o áreas gráficas.
No utilizar información textual o gráfica incompleta, y al introducir un tema nuevo se debe emplear un vocabulario sencillo para que el estudiante no tenga esa dificultad y generemos ese vacío, puesto que no conoce a profundidad ese nuevo término que estamos tratando de incorporar. En cuanto a la teoría cognitiva, centra su estudio en las actividades mentales y los procesos cognitivos, hace énfasis en la estructura del conocimiento, intenta explicar los procesos de pensamiento que mediatizan la relación estímulo-respuesta, y lo podemos hacer a través de mapas conceptuales, actividades de desarrollo conceptual, el uso de medios para la motivación y la activación de esquemas previos, pueden orientar y apoyar de manera significativa el diseño de materiales de instrucción en la red. Preparación del alumno para el aprendizaje, es la ruta que se plantea, identificación de los conocimientos previos, presentación de contenidos, activación de conocimientos previos, integración y transferencia de nuevos saberes, y vincular a los conocimientos previos con la nueva información. Este procedimiento que nos plantea, o este proceso que nos plantea a través de la teoría cognitiva, es muy parecido, lo podemos trabajar a través del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyecto. Es por eso que para la siguiente sesión, si bien estamos viendo cómo podemos hacer uso de la teoría cognitiva, dentro de las lecturas que les voy a plantear, es justamente el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyecto. Dentro de las pautas que tenemos para la instrucción en las redes derivadas de las teorías cognitivas, un primer elemento que nos dice es estructurar y organizar la información mediante la lista de objetivos, mapas conceptuales, esquemas u otros organizadores gráficos. Utilizar actividades grupales proporcionándoles lista de ejemplos de conceptos, y las discusiones pueden darse en forma sincrónica o asincrónica. Usualmente, a mí me interesa que ustedes puedan apoyar su plan o la construcción de su plan de manera no solo sincrónica, sino utilicemos algunos repositorios o algunas herramientas donde podamos trabajar de manera asincrónica. Ya de repente aquí estamos viendo que ustedes utilizan a través de algunas herramientas, ¿no? Como Classroom, pero sería ideal que en algún momento podamos utilizar ya Moodle, por ejemplo, o alguna otra herramienta específica para este proceso. Activar el conocimiento previo mediante listas de preguntas que respondan a los estudiantes, los estudiantes colocando una pregunta en una lista de correo mediante organizadores previos, utilizar de forma discreta recursos motivacionales como gráficos, sonidos, animaciones. No es necesario que lo usemos en cada página, en la unidad o en la lección. O sea, eso nosotros vamos a determinar estos recursos motivacionales de alguna manera, dosificándolos de acuerdo a los contenidos que vamos a alcanzar. Y aquí también vemos como una de las últimas teorías que teníamos era la teoría constructivista. El diseño de las actividades de enseñanza en la red pueden orientarse a la luz de varios principios de esta corriente, tales como el papel activo del estudiante, y ahí decíamos, ¿no? Justamente promover el desarrollo o el aprendizaje autónomo a través del aprendizaje activo para que el estudiante pueda trabajar de una manera más óptima y activa en la construcción del significado de ese conocimiento que se está compartiendo con él. Interacción social en el aprendizaje y la solución de problemas en contextos auténticos o reales. Lo que les decía, ¿no? Aquí es importante que si bien hagamos uso en de las estrategias que ya conocemos de manera tradicional, veamos que ese conocimiento que lo trabajamos de manera tradicional, solamente contemplando ese elemento teórico, nos pueda permitir llevarlo a ese otro escenario en un contexto real donde lo veamos la aplicación práctica. ¿Cómo aplicamos el constructivismo en una red virtual? Nos dice aquí, una clase virtual puede incluir actividades que exijan a los estudiantes crear sus propios esquemas, mapas, redes u otros organizadores gráficos. Así asumen la libertad y responsabilidad y la tarea de comprender el tema y generar un modelo o estructura externa que refleje la conceptualización interna de un tema, ¿no? Aquí de repente nos ayuda mucho las pizarras virtuales, por ejemplo, para poder trabajar los organizadores gráficos y una infinidad de herramientas que tenemos a la mano para poder trabajar de esta visión o de esta teoría que nos plantea. El lenguaje es una herramienta fundamental para la producción de significado y la solución de problemas. En la educación virtual nos dice, la interacción
social puede lograrse a través de chat, a través de correo electrónico, a través de foros de discusión, videoconferencias, los estudiantes contestan preguntas, resuelven problemas y realizan actividades de manera grupal. Lo podemos hacer. Zoom, por ejemplo, nos da la opción de poder trabajar en grupos individuales donde nosotros podamos llegar a trabajar con cada uno de ellos o conocerlos de una manera un poco más cercana y a hacer que participen también todos de manera activa. Tenemos que organizar las actividades que exijan al estudiante, construir significados a partir de la información que le estamos dando y obviamente pedirles que puedan construir organizadores gráficos, mapas mentales o esquemas de donde vayan a plasmar ese conocimiento teórico que le dimos y acomoden además con los conocimientos que ellos tienen en estos nuevos conocimientos que pretendemos desarrollar con ellos. Debemos proponer actividades o ejercicios que permitan a los estudiantes comunicarse con otros, orientar y controlar las discusiones e interacciones para que tengan un nivel apropiado. Y les decía, ¿no? Una buena herramienta aquí o una buena estrategia es el aprendizaje basado en problema o el aprendizaje basado en proyecto. Y cuando nosotros veamos conveniente, dice aquí, permitir que los estudiantes se involucren en soluciones de problemas a través de simulaciones o situaciones reales. El aprendizaje basado en proyecto, para mí, el aprendizaje basado en problema es una estrategia bastante útil en los primeros semestres cuando nosotros estamos viendo elementos netamente teóricos con nuestros estudiantes. Bien, ahí vamos a parar y les voy a compartir información para que puedan ver justamente y la siguiente sesión que tengamos podamos dar 10 minutos a esto, a esta parte de las estrategias y ver cómo nosotros diseñamos ya los materiales de manera virtual, de manera sincrónica, qué elementos tenemos nosotros para esto, qué herramientas para la comunicación, qué situaciones podemos propiciar para que el estudiante pueda alcanzar o podamos alcanzar ese aprendizaje que tenemos planificado según el objetivo que va a tener nuestro plan. Bien. Hemos cumplido nuestra hora, no quiere decir que hayamos cumplido con nuestro objetivo por si acaso, nos hemos quedado un poco limitados, que por lo tanto les pido y les podamos nuestra siguiente sesión empezar de alguna manera un tanto en el horario que tenemos planificado. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes esta primera sesión. Recuerden que voy a compartir con la licenciada Andrea la información para que se las pueda hacer llegar a ustedes, y que de esa manera la siguiente sesión ya estemos trabajando de alguna manera con esa clase invertida, ¿no? Donde ustedes ya tienen la información y lo que vamos a hacer es llevarla al ámbito práctico. Muchísimas gracias a nuestra autoridad que nos acompaña hoy en nuestras sesiones, además que ha estado durante toda la sesión, y además a la licenciada Andrea, que ha sido de repente el artífice de que nosotros podamos llegar a concretar estas sesiones que las veníamos suspendiendo, si no me equivoco, por tercera vez, pero al fin logramos concretar. Muchísimas gracias por la participación de todos y todas, y bueno, quedo atento ante alguna observación o comentario que tengan ustedes. Muchísimas gracias, estimado licenciado Gerardo, por todos sus conocimientos impartidos el día de hoy. Asimismo, comunicar a todos los docentes que se ha creado el aula de Classroom. Enviaré el link para que todos puedan acceder a la misma y también les enviaré la invitación a sus respectivos correos que han registrado en el formulario de inscripción al taller. Agradecerles a cada uno de los docentes que han estado presentes, asimismo a las autoridades también que han estado presentes y a las autoridades que no han podido estar por motivos de reuniones que tenían ya programadas. También en su nombre, el agradecimiento a todos los docentes por seguir continuando con su formación, con su actualización en temas tan importantes como son el diseño de programas analíticos y hoy por objetivos y por competencias, ¿no? Que es lo que actualmente se requiere para formar a esos futuros profesionales de acuerdo a las demandas del contexto laboral. Le vamos a ceder las palabras al ingeniero Juan José Lagrava, por favor, para que pueda cerrar y en caso algún profesor quiera dar algunas palabras, por favor, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias al licenciado Gerardo por esta capacitación bastante didáctica, hablando del tema de didáctica importante en la clase. La verdad que algunas cosas refrescando a todos los docentes y sobre todo la importancia de ver que
Hay muchas herramientas para poder llegar a los estudiantes y para poder que estos tengan un buen aprendizaje, ¿no? Gracias a todos los docentes, a la licenciada Romané, Fátima Segarrón, al ingeniero Hernán Justiniano, a la colega Shirley y cada uno de los que están presentes en este curso de actualización. Les pedimos que por favor para la próxima sesión estén puntuales. Es importante la puntualidad para poder avanzar y toda la información, como lo dijo la licenciada Andrea, va a estar en una aula virtual de Classroom para que cada uno pueda hacer, volver a ver el video, los que no pudieron estar desde el principio, y también las actividades que tenemos que realizar como docentes para llegar con un trabajo en aula para poder hacer un buen aprendizaje en este tema. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos y tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, profesor. Gracias por impartir esos conocimientos que usted tiene. Y yo voy agradecida. Esperamos tener también nuevas experiencias el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada licenciada Romané. Si algún u otro profesor quiere dar sus palabras. Bien, con esto damos por culminado, estimado licenciado Gerardo, una vez más agradecerle por todos sus conocimientos que nos está impartiendo a todos los docentes de la facultad, en nombre del decano, el licenciado Edwin Alarcón, del vicecano también, el licenciado Juan José Díaz, del director de carrera, el licenciado Juan José Lagrava, del presidente también de ADOFINE, de la Asociación de Docentes de la FINE, el profesor Merabendi. Agradecerles una vez más a todos y nos vemos el 7 de mayo, no olvidemos porque el próximo fin de semana cabalmente no es feriado, pero quizás muchos viajes, y en comprensión a eso es que el 7 de mayo se programó la siguiente clase virtual y el 13 de mayo la clase presencial en aulas de INEGAS. Muchísimas gracias, toda la información va a correr por parte del grupo de WhatsApp. Gracias una vez más, licenciado Gerardo. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Un abrazo.